Continuando con la digitalización de nuestro archivo de video, filmado en la década del 90 y del 2000, el Centro Booleano de América trae el día de la fecha la presentación de la obra Cabalgar el Tigre y el Quinto Estado, réplica Alexander Dugin, a cargo del licenciado Marcos Guío. Esta presentación fue realizada el 8 de abril de 1999. El tema de esta conferencia va a versar, en primer término, una breve presentación de la obra de Ébola Cabalgar el Tigre, y en segundo lugar, una réplica que nosotros vamos a emitir en esta fecha a un artículo publicado por el señor Alexander Dugin, que les explico así brevemente de quién se trata, que después vamos a detallar un poco más. Alexander Dugin es actualmente una persona que divulga a nivel mundial y aparece de alguna manera como el exponente máximo de una corriente de pensamiento que se autodefine como nacional comunista. De una manera así rápida, aunque después lo vamos a detallar mejor, es un intento de síntesis entre ciertas categorías del nacionalismo, entendido en sus diferentes manifestaciones europeas, fascismo, nacionalsocialismo, falangismo, etc., y el comunismo, específicamente el comunismo ruso. El señor Alexander Dugin ha escrito y publicado un artículo el año pasado, al conmemorarse el centenario del nacimiento de Ébola. Se publicaron en Italia varias revistas, y en una revista titulada Orígenes, que pertenece a la vertiente del nacionalcomunismo en Italia, Alexander Dugin publica un artículo que se titula Ébola en la Rusia, Ébola y Rusia, en donde bajo el manto de un intento de reivindicación de la figura de Yoyos Ébola, se elabora una serie de críticas, que algunas las hemos puesto así, pero que después vamos a ir explicándolas, desarrollándolas y contestándolas, pues yo me he comprometido a elaborar esa respuesta y hacerla conocer en distintos lugares del mundo. Siendo ahora específicamente a la obra Cabalgar el Tigre, desde ya es una tarea muy grande en estos momentos hacer una síntesis de lo que es esta obra, pero una breve orientación como para aquellas personas que tienen un conocimiento muy somero de Ébola. Digamos que en la principal obra de Ébola, Rebelión contra el Mundo Moderno, en su epílogo, en donde Ébola se refiere a las posibilidades que tiene un hombre tradicional en una época como la actual, que es una época de absoluta destrucción y decadencia, en la cual nos encontramos en la última etapa de la Edad del Hierro, el Kali Yuga. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene ese hombre tradicional, que es un hombre diferente, es un hombre diferenciado, minoritario, forzosamente? ¿Cuáles son las posibilidades que ese hombre posee? Y Ébola formula tres posibilidades al respecto. Cada una de estas posibilidades tiene que ver con una obra en particular de Ébola. Para aquellos que se dedican de alguna manera al estudio de la doctrina tradicional, a fin de que la misma, como una llama viva, no se apague, no desaparezca, está la vía de la contemplación. Esta vía consiste en el aislamiento de la persona, en el estudio, en la profundización de la doctrina tradicional. Para aquellos que, aún a sabiendas de las dificultades que existen en esta época, de total antítesis con respecto a estas doctrinas, la vía de la acción es posible en tanto se puedan divulgar ciertas ideas públicamente, pero a unas sabiendas de la imposibilidad de que las mismas puedan llegar a triunfar en su pureza, pero su valor estriba
en ser sustentadas como medidas, a fin de que los hombres, las personas que las escuchen, sepan cuáles son las perspectivas de la doctrina tradicional. Para esas personas, Évola escribió esa obra, Los hombres y las ruinas. Los hombres y las ruinas es un texto en el cual se desarrollan los principios de una doctrina tradicional y las posibilidades alternativas de un pensamiento tradicional en una sociedad en crisis como la actual. Y finalmente, para aquellos que viviendo en este mundo moderno no quieren renunciar a vivir en él y que de alguna manera pretenden de algún modo estar en el mismo, desarrollar las posibilidades del mismo y no ser devorados por la corriente, por la destrucción en la cual todos se encuentran, ahí está Cabalgar el Tigre. O sea, Cabalgar el Tigre es la obra de aquellas personas que buscan en este mundo moderno en el cual están viviendo, sobrevivir, buscan no ser destruidos por esta sociedad caótica, esta sociedad en ruinas en la cual se encuentran, y la frase principal de Évola es justamente lograr que aquello contra lo cual yo no puedo, porque las fuerzas son vertiginosas, las fuerzas contra las cuales el hombre de la tradición se encuentra no pueden ser superadas, aquello contra lo cual yo nada puedo, no pueda nada en contra mío. Entonces, ¿cómo lograr que el hombre de la tradición sea capaz de sobrevivir en una sociedad que le resulta adversa, en donde todos los valores son contrarios a los que él sostiene, y cómo no ser destruido por esa sociedad que él representa como el tigre? Esta sociedad es como un tigre feroz, un tigre que todo lo devora a su alcance, y que entonces ante él hay dos posibilidades: o se le hace frente, y entonces el tigre nos devora, nos destruye, o aprendemos a cabalgarlo. Y ese es justamente el tema central de esta obra. ¿Cómo nosotros aprendemos a cabalgar el tigre? Porque es posible, dice Évola, que cabalgando el tigre, en algún momento va a suceder que este tigre va a desencadenar la totalidad de sus energías, va a llegar un momento en el cual va a entrar en un estado de total agotamiento de todas sus fuerzas, y entonces allí será posible, dice Évola, darle el golpe de gracia, y entonces allí podemos hablar de una nueva edad, de un nuevo ciclo histórico, de una nueva edad áurea que surgirá una vez que la modernidad, esta sociedad, este mundo en el cual vivimos, ha agotado la totalidad de sus posibilidades. El otro tema importante que aparece en Cabalgar el Tigre es el tema relativo a lo que se podría denominar como una fenomenología el pensamiento occidental. Évola dice, ha habido como dos grandes etapas, ¿no? Por un lado, la modernidad. La modernidad ha sido la negación de la sociedad tradicional. La modernidad surge en el momento en el cual el hombre pierde un contacto con la trascendencia, en algunos casos expulsa la trascendencia de este mundo, seculariza el cosmos, seculariza la naturaleza, y la consecuencia posterior será un mundo en el cual la naturaleza se convierte primero como un valle de lágrimas, posteriormente como una realidad usufructuable, una realidad que el hombre va destruyendo paulatinamente hasta su total agotamiento, y tenemos los desórdenes ecológicos que vive el mundo actual. Ante esa circunstancia, él dice que después de la Segunda Guerra Mundial ha surgido una reacción, y esta reacción ante la modernidad es lo que un pensador importante de Occidente
al cual Évola le asigna un papel fundamental y es un poco, podría decirse, el inspirador principal de su obra, que es Federico Nietzsche. Él calificó la época por venir, o sea, el siglo XX, como el siglo del nihilismo. ¿El nihilismo en qué consiste? El nihilismo consiste en la actitud de crisis, en la actitud de negación, de nil, de nada, de todos los valores. Y el nihilismo es justamente la negación de los valores en el cual se ha sentado la modernidad. Y Évola dice, el nihilismo, ¿qué preanuncia? Preanuncia justamente la etapa de la destrucción, la etapa final, la etapa de la crisis última, porque el nihilismo, a través de la frase de Nietzsche, Dios ha muerto, preanuncia la destrucción de todos los valores en los cuales se asentó la sociedad moderna. El hombre ha dejado de creer en los valores de la modernidad, en los valores religiosos, filosóficos, espirituales en general de la modernidad. Sobreviene la crisis y sobrevienen con esta crisis dos fenómenos que podemos decir que son de alguna manera solidarios entre sí. Por un lado, lo que Évola dice, la destrucción. Se viven épocas de destrucción de todos los valores en todos los planos, en el plano estético, con el arte último, que significa la ruptura de todas las reglas, la música dodecafónica, o sea, la sociedad masificada, la violencia, el desorden generalizado, o sea, una sociedad que marcha en un proceso total, ¿no?, hacia su destrucción, hacia la negación de los valores, hacia la irracionalidad, hacia el desorden, hacia el caos. Pero por otro lado, él sabe ver también, y esto lo digo así muy sintéticamente, que en este mismo movimiento se reaparecen ciertas temáticas, y él dice temáticas que fueron negadas por la modernidad y aún por la religión que primó en la época de la modernidad, como una doctrina a la cual Évola le asigna mucha importancia en esta obra, porque podemos decir que en esta obra aparece una temática esencial en Évola, que es planteada por primera vez en su plenitud, que es la doctrina de la preexistencia. La doctrina de la preexistencia se podría formular sintéticamente de la siguiente manera. Nosotros no hemos recibido de otro la existencia. Ya el hombre era antes de la existencia, y esta vida ha sido el producto de una elección. Y eso es un poco una intuición que tiene Évola permanentemente en su obra. El hecho de estar aquí no es el producto de una fatalidad, de un azar, sino que ha sido elegido. Ahora, a veces se pregunta por qué, se pregunta Évola, he elegido vivir en este mundo caótico, de destrucción, en donde se cabalga el tigre, ¿no?, y no a lo mejor a una sociedad tradicional, ordenada, con los valores y los símbolos que permitían al hombre justamente elevarse hacia la eternidad. Y porque él dice, he querido darme una medida difícil, o sea, esta existencia en este mundo moderno es una prueba. Y él dice, el existencialismo en algún momento se planteó esta temática. Él se refiere a la figura de Sartre. Jean-Paul Sartre en algún momento se plantea, dice, ¿por qué estoy aquí? ¿Quién me consultó a mí para existir? Estamos condenados a la existencia, estamos condenados a ser libres, dice Sartre. Y Évola lo corrige en ese aspecto, ¿no? Por eso es interesante ver cómo un autor tradicionalista como Évola, a diferencia de otro autor como puede haber sido René Guénon, que pertenece más a esa vía brahmánica contemplativa, ha sido capaz de entrar en un debate directo con autores contemporáneos, muy en boga como Sartre, al cual él conoció profundamente como todos los existencialistas, Heidegger, etc. Y él dice, no, el nihilismo, en este caso el existencialismo, que es una manifestación del nihilismo, es importante porque ha reflotado una vieja temática que existía en la sociedad tradicional. Plotino era el que hablaba de la persistencia del alma. Plotino era el que decía que las almas preexisten a los cuerpos y se encarnan en los cuerpos. Platón también lo planteaba. La existencia era como una caída de un alma en un estado de pureza, desde un estado de pureza a un estado de caída. Y la existencia sobrelleva como un olvido. Y
Luego el alma va encontrando en la realidad símbolos que le permiten redespertar de ese estado originario en el cual se encontraba. Ahora dice, claro, el existencialismo retoma esa temática, pero no supera lo que había sido justamente una creencia de la religión que había primado en Occidente, el judeocristianismo, de considerar justamente la existencia como una condena, como un pecado, como una caída. Y dice, no, la existencia, de acuerdo a esta temática central de Cabalgar el Tigre, es una prueba. ¿Bien? Es una prueba que yo me he impuesto. ¿Y prueba para qué? Para conquistar la eternidad. O sea, la eternidad, la inmortalidad, a diferencia de la concepción judeocristiana, no es un bien democráticamente distribuido entre todo el mundo, sino que es una realidad que se conquista a través de una lucha, de un largo combate, y aún los grados de participación en la eternidad son diferentes, y por eso son distintas las edades, son distintas las épocas en las cuales a las personas les toca vivir. Y bueno, y eso es un poco el tema de Cabalgar el Tigre, y ahora lo vinculo con lo que voy a decir acá el señor Dugin, que es el tema central del debate. Esto ha sido simplemente una síntesis. Ébola dice, claro, se trata de que ante los fenómenos destructivos del mundo moderno, en el cual nosotros nos encontramos, se trata de saber aplicar el arte de los alquimistas, que sería ser capaces de convertir el veneno en remedio. Entonces es posible aún que ciertos fenómenos destructivos, que para otros, por ejemplo, pueden llevar hacia la destrucción de la personalidad, un hombre de la tradición, al contrario, sea capaz de utilizarlos con un fin positivo y catártico. Y esto la tradición lo conocía como la vía de la mano izquierda. O sea, hay dos vías posibles, o sea, una es la vía de la mano derecha, que es una vía de elevación espiritual a través de un ascetismo, a través de un apartamiento de las cosas temporales y materiales, y otra es la vía de la mano izquierda, que Ébola, por ejemplo, encuentra en el Tantra, que consiste en la utilización de ciertas categorías pertenecientes a la temporalidad con una finalidad catártica de superación espiritual. Bueno, es esta vía de la mano izquierda que desarrolla Ébola en Cabalgar el Tigre lo que nos vincula aquí con este autor, Alexander Dugin, del cual íbamos a hablar en la exposición de hoy, dando un vuelco total a nuestra exposición. Pues si antes recién hemos hablado, para hacer una pequeña introducción a Cabalgar el Tigre, de una temática estrictamente metafísica, ahora aquí vamos a entrar en un terreno más político. Porque, como decíamos, Alexander Dugin capitanea esta corriente nacional comunista que tiene en Europa una serie de manifestaciones, ¿no? Por un lado, estas son las revistas principales que están en Europa desarrollando esta vertiente. Por un lado, la revista Orion en Italia, que es aquella revista en la cual, en un suplemento, Dugin publica su artículo a Ludus People en Francia, Tribuna de Europa en España, etc. Y aún podemos mencionar ciertas influencias, si bien no la podemos encasillar totalmente en esa corriente, pero de la vertiente de Dugin en la revista chilena Ciudad de los Césares, ¿no? Explícitamente, Ciudad de los Césares, en una circunstancia determinada, publica un artículo en donde se exalta la figura del Che Guevara. Ahora bien, ¿cuál es el punto de partida de esta corriente del nacionalcomunismo? Dugin dice, y no lo dice él simplemente, sino que lo dijeron otros autores antes de él, que en el nacionalismo y en el comunismo hay grandes coincidencias, ¿no? Y la coincidencia principal es el enfrentamiento hacia la sociedad burguesa. O sea, tanto el nacionalismo como el comunismo son movimientos antiburgueses. Determinadas circunstancias hicieron
que estos dos movimientos tuvieran que enfrentarse. El nombre nacionalcomunismo por primera vez se conoció aquí en la República Argentina, cuando en el año 39 se hizo el famoso pacto entre Stalin y Hitler. Entonces, en la Argentina, por ejemplo, podemos recordar ciertos autores nacionalistas que dijeron por primera vez ha habido una alianza entre el nacionalsocialismo y el nacionalcomunismo de Stalin, puesto que se decía que Stalin era un nacionalista del comunismo, y en el comunismo había otra vertiente que era internacionalista, que había estado representada por Trotsky. Bueno, esto duró poco, porque duró la época en la cual Stalin y Hitler hicieron un pacto para dividirse Polonia, y después Hitler invade Rusia, se rompe esa armonía y no se vuelve a hablar más de nacionalcomunismo. Pero los autores que trataron en distintas circunstancias de buscar estos vínculos entre estos dos movimientos, trataron de hallar ciertos antecedentes de izquierda, por ejemplo, en el fascismo italiano, en el pasado doctrinario de Benito Mussolini. Mussolini bien sabemos que había sido socialista y que después adhiere al nacionalismo, elabora su doctrina fascista, que tiene grandes diferencias con el socialismo, pero luego cuando Mussolini entra en conflicto, bien sabemos, con la monarquía, rompe con la monarquía y funda su famosa República Social Italiana, tenemos el programa de Verona, que fue un programa social que Mussolini desarrolla, en su república la parada social no es una casualidad, que tiene grandes características socialistas, y Evola mismo cuando analiza esta etapa, él dice que hay un retorno, un cierto retorno de Mussolini a su viejo pasado socialista, a partir de esta etapa, casi como una reacción hacia los sectores que lo habían abandonado, específicamente la monarquía y la burguesía italiana. Y después una figura que se menciona mucho es la figura de Pompacci, que fue un comunista que adhirió a la República Social Italiana, ¿no? Y hoy en día en Italia aparece, por ejemplo, una obra que se titula Un comunista con camisa negra, y se refieren aquí a la figura de este autor Pompacci. Pero este fenómeno va a empezar a tomar mucho empuje en la década del 60, que es cuando en el mundo acontece el conflicto en el seno del campo comunista entre los dos sectores enfrentados, China y Rusia, entre el maoísmo y el sector ruso, al cual los maoístas califican de revisionista. Esto es en la década del 60, y ahí es donde aparece una corriente nueva, que la podemos mencionar como un antecedente aquí de Dugin, que se llamará a sí mismo el nazi-maoísmo, y cuyo exponente principal va a ser un pensador italiano, y al mismo tiempo no solo pensador, sino también un activista político, que es Francisco Freda, que él es el doctrinario de esta corriente, y aquí es donde podemos hablar de una cierta intervención, una importante intervención de Evola en relación a esta corriente, porque Evola se encontrará que, por ejemplo, Freda y varios de los autores que siguen esta vertiente habían sido o se autotitulaban a sí mismos como discípulos de Evola. Entonces Evola elaborará un artículo que hoy está editado como apéndice en Los Hombres y las Ruinas, que se titula La tentación maoísta. Un artículo muy importante en donde intenta refutar los argumentos de los nazis maoístas. Ese artículo será publicado en una revista llamada El Burgués, y hará que Freda, a su vez, le conteste con otro artículo que se titulará La tentación atlantista.
En los nombres de los dos artículos se ve con claridad la orientación que había. La revista Orión, que es, como decíamos, la que publica el artículo de Dugin, a su vez publica estos dos artículos, esta polémica entre Ébola y Freda. Polémica muy interesante, porque podemos así sintetizarla en lo siguiente. Freda, ¿qué era lo que rescataba del maoísmo? Él rescataba del maoísmo el hecho de que decía este movimiento, a diferencia del marxismo tradicional, le asigna un rol fundamental a la voluntad humana, a la acción, al heroísmo, a la lucha, y se evade de esas categorías marxistas, fatalistas, deterministas, que convertían al hombre en un mero producto de la historia, la revolución como una cierta fatalidad del devenir histórico, y Mao Zedong dice, le asigna a la voluntad humana un papel fundamental. Además, insiste mucho Freda en que en Mao Zedong aparece mencionada con mucha fuerza la categoría de nación, y Ébola contesta con corrección. Él dice, claro, en realidad, aquí el nacionalismo al cual se refiere Mao Zedong es un nacionalismo de carácter jacobino, en donde se confunde la nación con la masa, en donde se deja totalmente a un lado las categorías tradicionales. La nación solamente vale en la medida en que se rescatan ciertos valores tradicionales. Y a su vez Ébola dice, el maoísmo es lo mismo que la doctrina marxista, y por lo tanto no se aleja del capitalismo, en la medida que para ambas doctrinas la economía es el destino fundamental, y por lo tanto el marxismo no niega en última instancia a la burguesía, porque ha puesto a la economía como la meta fundamental de la vida del hombre. Entonces él dice, China está destinada tarde o temprano a convertirse también en una nación capitalista. Y esto ha sido profético, porque hoy en día lo vemos con una claridad absoluta. O sea, China se ha convertido actualmente en un país que marcha vertiginosamente hacia el capitalismo y que se acerca totalmente en su economía a imitar, por ejemplo, al Japón. Es un hecho real e irrebatible. Aquí lo que se le critica a Ébola es de haber hecho frente al maoísmo, y se dice atlantista, ¿por qué? Porque claro, Ébola considera que entre el comunismo y el capitalismo, ¿no?, es preferible enrolarse del lado de Occidente en contra del comunismo, al cual considera como un enemigo mayor que el capitalismo. Ahora, la razón por la cual él afirma esto es la siguiente. O sea, el comunismo niega al hombre todo tipo de libertad. Y para las personas enroladas en las ideas de la tradición, esto resulta justamente un elemento negativo que impide desarrollar propiamente estas ideas. Bueno, y aquí es donde vamos a lo que afirma Dugin, cuáles son lo que él agrega a esta primera versión nazi-maoísta, que sintéticamente vamos a agregar: el maoísmo desaparece en China, o sea, desaparece como movimiento, y el nazi-maoísmo, por supuesto, que también desaparecerá. Pero acá Dugin le agrega un elemento nuevo, que es el de considerar que en el bolchevismo ruso no solamente existe una revalorización de la voluntad humana, como había sostenido Freda, por ejemplo, al referirse a Mao Zedong, sino que también hay una dimensión religiosa oculta, que dice, Ébola no ha sabido conocer de ninguna manera. O sea, en Ébola, la tesis principal de Dugin dice, Ébola ha tenido una incomprensión del alma rusa, no ha entendido a Rusia. Y dice, esta incomprensión de Rusia tiene dos elementos. O sea, por un lado, cuando Ébola se refiere a su doctrina gibelina, por la cual se habla de la necesidad de la unión
del poder político con el poder sagrado, y lo remonta justamente a la época del gibelinismo de los Hohenstaufen, él dice, eso ya en Rusia existía, y Ébola lo ignora. Pero dice, no solamente ignora eso, sino que también ignora que el bolchevismo ruso también ha sostenido ciertas categorías religiosas y que, según él, es la manifestación práctica de esa vía de la mano izquierda que él no ha sido capaz de elaborar en su obra Cabalgar el Tigre. O sea, según Dugin, la gran limitación que ha tenido Ébola ha sido la de haber formulado solamente una vía de la mano derecha a nivel político, pero ha sido incapaz de formular una vía de la mano izquierda cuya manifestación para él estaría dada justamente por el comunismo. Entonces, por eso él dice, hay una gran contradicción entre las dos obras de Ébola, que son Los hombres y las ruinas y Cabalgar el Tigre. En Los hombres y las ruinas, él formula una plataforma de derecha. En cambio, en Cabalgar el Tigre, en donde él habría formulado la vía de la mano izquierda, no fue capaz de formular una plataforma de izquierda cuya manifestación más clara está representada por el comunismo ruso, por el bolchevismo. Exacto, el bolchevismo para él, para Dugin, representa una superación del marxismo, porque si el marxismo encadenaba los acontecimientos históricos a una cierta fatalidad, a una cierta sucesión de etapas que se tienen que dar de manera fatal y necesaria, en cambio, dice el bolchevismo, formulaba la posibilidad de superar ciertas etapas históricas. Por eso la revolución comunista es una revolución que se da en una sociedad feudal. Por eso, decía Lenin, sostiene que se puede hacer el socialismo sin necesidad de haber pasado previamente por una etapa capitalista, transgrede las categorías de Carlos Marx, y a su vez es un movimiento antiburgués, forzosamente antiburgués, porque rechaza justamente de la burguesía el afán por el lucro, el decadentismo, el hedonismo, la búsqueda exclusiva de los placeres materiales, y otorga a la vida del hombre un cierto fin trascendente, una cierta idealidad, que Dugin la encuentra manifestada, por ejemplo, en figuras como el Che Guevara, entre otros. Dice, pero el problema principal, según Dugin, insistimos, es que Ébola no ha comprendido adecuadamente la doctrina de las castas. Y aquí hago una pequeña acotación para que ustedes, los que no lo conocen, sepan cuál es la doctrina de las castas. A diferencia de la concepción marxista, que comprende la historia desde un punto de vista evolutivo, la doctrina tradicional comprende la historia involutivamente. El proceso histórico es una sucesión de etapas que marchan desde lo superior hacia lo inferior. La sociedad tradicional entendió 4 etapas históricas, y estas 4 etapas históricas están relacionadas con 4 castas diferentes, de acuerdo al dominio o la primacía de cada una de estas castas. Habríamos tenido un ciclo o una etapa histórica. En la India se hablaba de 4 castas: los brahmanes, los kshatriyas, los vaishyas y los shudras. Estas 4 castas corresponderían a lo que en Occidente se entiende como la casta de los espirituales. Acá no ponemos sacerdocio como han puesto algunos, puesto que en realidad la casta de los espirituales incluye no solo a los sacerdotes, sino que también incluye a ciertas figuras políticas sagradas, como pueden haber sido el emperador. Los kshatriyas, que sería la casta de los guerreros; los vaishyas, la casta de la burguesía; los shudras, el proletariado. 4 castas, 4 edades, 4 estados. El primer estado es el dominio de la casta de los espirituales, que es cuando en Occidente tenemos la figura del imperio. El segundo estado es el dominio de la casta de los guerreros, la casta política, que es cuando nosotros tenemos
lo que ha acontecido en Occidente como la revolución absolutista. El rey, el monarca, que se insubordina en contra de la casta de los espirituales y desconoce a la función política un carácter sagrado, se subleva en contra del sacerdocio, y tenemos el absolutismo, y la manifestación religiosa propia del absolutismo será el protestantismo. El dominio de la tercera casta, la casta burguesa de los mercaderes, es la revolución burguesa, el tercer estado, cuya ideología prioritaria será el liberalismo. Y la cuarta casta, finalmente, está dada por el proletariado, que a diferencia de la burguesía, la gran diferencia que existe, las dos son clases económicas, burguesía y proletariado. Pero la diferencia que habría entre una sociedad burguesa y una sociedad proletaria es que en la sociedad burguesa el trabajo, como categoría, es considerado como la meta fundamental del hombre, y la pérdida total de todo tipo de espiritualidad en el ser humano. En cambio, aún en la sociedad burguesa podía hallarse ciertos atisbos de espiritualidad, pero que con el comunismo, el cuarto estado, la rebelión de los proletarios, la revolución rusa, ya tenemos la desaparición del último plano de la espiritualidad, y la característica propia del comunismo es el totalitarismo. O sea, el comunismo tiene un elemento que en Ébola es rechazado totalmente, que es el carácter totalitario. Por eso aclaro que en Cabalgar el Tigre, y esto no lo dice Dugin, Ébola sugiere explícitamente a los hombres de la tradición, dentro de un marco de lo que sería la politeia, apoliteia quiere decir no apolítico, sino transitar por la política, pero sin estar íntimamente comprometido con ningún partido, con ninguna posición. Simplemente dentro de lo que puede ser la política, actuar en función de poder conseguir sobrevivir, no ser destruido. Aquello contra lo cual nada puedo, no pueda nada en contra mío. Reitero esa frase. Entonces él dice, es posible que para un hombre de la tradición, si tiene que realizar ciertas opciones, es posible que se enfrente al comunismo. En tanto el comunismo representa la sociedad totalitaria que impide al hombre el desarrollo de ciertas libertades elementales. Bueno, y aquí viene la crítica que le realiza Dugin a Ébola. Él dice, en realidad Ébola ha hablado de 4 revoluciones, y habló, dice, de la revolución proletaria, la comunista, como la última de las revoluciones posibles. La época actual, tras la caída del muro de Berlín y tras la caída del comunismo, ¿qué significaría? Y significaría que no es así, que en realidad el comunismo no es la última etapa, no es la etapa de mayor decadencia, sino que hemos vuelto al tercer estado. Hemos pasado del cuarto estado al tercero. Y entonces, él dice, en realidad, lo peor de todos es el liberalismo, la sociedad burguesa, no el comunismo. No el comunismo. Porque ahora, claro, ahora estamos en una etapa de mayor decadencia, pero que no está manifestada por el comunismo, sino que está manifestada por el liberalismo. Entonces, de ahí la insistencia de él, dice, claro, en Rusia, frente al liberalismo que también ha cundido en la sociedad soviética a través de figuras como Yeltsin, etc., han estado en la misma trinchera antiguos comunistas y nacionalistas del PAMIAT, por ejemplo, haciendo frente a un mismo enemigo que es el liberalismo. Y hoy en día, justamente en esta guerra que estamos viviendo en Yugoslavia, esta temática adquiere cada vez más vigencia, y hay una insistencia permanente, ¿no?, en este tipo de bandera. Claro, aquí nosotros queremos hacer un agregado, que es el siguiente. En realidad Ébola no dijo que el comunismo era la última, que la revolución rusa era el fin de la historia, y que con el comunismo se terminaba absolutamente todo y después venía la edad de oro u otra edad. Si nosotros nos remitimos a la sociedad de las castas, vamos a ver que además de las 4 castas, existían lo que en la India tradicional se hablaba del sin casta, del que estaba por debajo de las castas mismas,
que era el paria. El paria era el excluido de las castas, era aquella persona que se caracterizaba por qué cosa, justamente por no aceptar ningún orden, ningún tipo de orden. Era la persona que sentía un estado de insufribilidad hacia todo lo que fuera orden, hacia todo lo que fuera disciplina. Entonces la sociedad misma lo excluía, lo echaba, lo condenaba. Y es justamente esta sociedad del paria lo que para Évola le permite anticipar lo que podría ser una resolución a este problema de la caída del comunismo, que es la idea del quinto estado. Él dice, en un artículo que escribe en sus últimos años, él recuerda a un autor alemán, un tal Berl, que escribe un libro que se titula justamente Hacia el quinto estado. ¿Y el quinto estado por qué se caracteriza? Y bueno, el quinto estado se caracterizaría por ser una síntesis, ¿no?, entre los elementos negativos de los estados anteriores. Nosotros podríamos decir que, como hemos vivido la caída del muro de Berlín, a diferencia de Évola, que hay una característica propia del quinto estado. Al caer el muro de Berlín, ha sucedido como que de algún modo los elementos negativos que tenía el capitalismo liberal y los elementos negativos del comunismo es como si se hubieran asociado. Y eso habría dado lugar al quinto estado. Ahora, ¿cuál era el elemento negativo y cuál era el positivo del liberalismo? O sea, el liberalismo tenía un elemento positivo, que era la búsqueda de la libertad, la tolerancia, por ejemplo. O sea, la frase que sostenía Voltaire en algún momento, yo rechazo tus ideas, hasta me parecen incluso hasta repugnantes lo que tú estás pensando, pero estaría hasta dispuesto a dar la vida para que tú puedas seguir pensando como piensas. Bueno, eso era realmente un ejemplo de tolerancia, muy importante. Y era una bandera que el liberalismo la levanta en contra del comunismo, porque en el comunismo la oposición era perseguida a través del Gulag, a través de las cárceles, a través de las escuelas de reeducación. Y claro, de algún modo el muro de Berlín, que significa justamente, la caída del muro de Berlín significa la caída del comunismo, era no solamente una barrera de separación entre el comunismo y el liberalismo, sino que era al mismo tiempo un cierto estímulo para que se pudieran sustentar ciertas ideas. El liberalismo, gracias a la existencia del comunismo, podía sostener el ideal de libertad. Y a su vez el comunismo rechazaba del liberalismo el afán por el consumo, el afán por la producción, la injusticia social que producía la sociedad liberal. Entonces, esos dos ideales, que son de alguna manera lícitos, el afán de justicia por un lado y por otro lado el afán de libertad, caen totalmente con la caída del muro de Berlín. Y entonces los dos elementos negativos que tenían tanto el comunismo como el liberalismo, que eran el afán por el lucro desmedido y por la producción, y el totalitarismo en el caso del comunismo, es lo que nos da lugar justamente a la última etapa, que es el quinto estado. Y como hoy nos encontramos ante un estado que ha absorbido de los dos sistemas que lo precedieron, el tercero y el cuarto, los dos elementos más negativos. Y hoy eso lo vimos, pero claramente, a través de fenómenos como el de la globalización. En nuestra sociedad argentina, cuando se insiste tanto en la democracia como la única posibilidad, el único sistema posible, y toda aquella persona que discrepa, que piensa distinta, es condenada, es perseguida. Hoy en día en nuestro país se está dando ejemplos en el mundo. Quizás, no sé si en otros lugares también hay excesos parecidos, de obligar a una persona a seguir cursos obligatorios de derechos humanos, en el caso de no ser suficientemente democrática, o aún ciertas censuras y ciertas persecuciones que están aconteciendo en países liberales y capitalistas, y son aceptadas como un hecho normal y sin ningún tipo de discusión. Quiero mencionar aquí el caso de
de este editor español, que se lo condenó a quemarle los libros en su totalidad por vender una cierta literatura considerada inconveniente o poco recomendable. Bueno, eso es un ejemplo típico de totalitarismo. Totalitarismo que ha sido absorbido justamente por la sociedad liberal. Entonces, esta última sociedad, la sociedad del paria, lo que sería propiamente el quinto estado, es justamente como una especie de caos organizado. O sea, es la última de las sociedades posibles. Entonces, no sería correcto lo que dice Dugin, de que hemos retornado del cuarto al tercer estado, porque el liberalismo actual no es el mismo liberalismo que había antes, sino que hemos realizado un paso mayor hacia la decadencia, que es justamente hemos llegado al quinto estado, que esa es la fase final y definitiva de la decadencia, ante lo cual, por supuesto, es indispensable que los hombres de la tradición mantengan con claridad sus propios principios a fin de sostener la existencia de una sociedad alternativa. Bueno, y por último queremos decir del autor Dugin un mérito que él ha tenido. Él ha traducido y editado 50.000 ejemplares de una obra de Évola, Imperialismo Pagano. Esa obra nosotros no la editamos nunca por una sencilla razón: es una obra juvenil de Évola que ha sido superada por rebelión contra el mundo moderno, y claro, quizás el haber traducido esa obra también ha limitado enormemente su conocimiento de Évola, porque él dice que Évola no puede ser totalmente asimilado por el pueblo ruso debido a su anticristianismo, claro, anticristianismo que aparece en Imperialismo Pagano. Pero esa obra, Imperialismo Pagano, insistimos, es una obra juvenil que ha sido superada y que posteriormente en otros trabajos él se encargará de tener una visión más amplia, más abierta con respecto a lo que es el cristianismo. Bueno, hemos llegado hasta aquí. Desde ya, si quieren hacer alguna pregunta o algún tema que consideren que haya que ampliarlo, por supuesto estoy a la disposición de todos ustedes. Gracias. Sí. Yo quisiera expresar, pero quizás daría origen a la polémica y entonces esto se haría más largo. De todo esto realmente, y en particular con respecto a lo que inclusive hoy se conoce o se ha dado en llamar como neoliberalismo, por ejemplo, y con respecto al quinto estado también, que sería el caso de los parias, que creo que nos encontraríamos, no digo nosotros, sino en mi caso, que habrá otros tantos como el mío también, y a su vez otros quizás superiores en cuanto a ese nivel de casta, digamos, de paria superior. No sé. Entonces, la conclusión de todo esto, llegamos a qué punto. Las guerras han traído evolución, cambios de filosofías, de políticas. ¿Hacia dónde va ahora esto? Como consecuencia de lo que es la teoría comunista, que por ejemplo se hace referencia al caso de Che Guevara como militante de esa teoría, por supuesto, marxista-leninista. Yo no sé si Perón acá, entre paréntesis, hoy sigo sin llegar a entenderlo a Perón en la parte de la filosofía social. Entonces, con respecto a la Argentina, hemos quedado no ya del furgón de cola, como se diría, sino que está en otro vagón más acoplado allá después del furgón de cola. ¿Cuál sería la respuesta, diría yo,
o el análisis del estudio de ese, entre comillas, futuro. No para nosotros, porque ya me parece que la etapa nuestra, en mi caso, como de mi edad, por ejemplo, es distinta, pero yo me preocupa los que vienen atrás mío de la que se da a llamar juventud. Lo veo muy triste, no trágico, pero lo veo muy triste. ¿Cuál sería entonces en ese caso la respuesta que podríamos darlos para difundirlas, por ejemplo, y hacer entender dentro de una manera más o menos, no quizás como usted lo ha expuesto, porque habría muchos por falta de conocimiento, de principio, de estudio y todo lo demás, no llegarían a entenderlo todo esto, pero sí poder hacerlo, ¿no es cierto?, de un lenguaje más, no tampoco muy sencillo, pero sí con cierta categoría, porque lo que está actualmente en filosofía y letras, por ejemplo, realmente da pena. O sea, si esos son los futuros filósofos y pensadores que va a tener la Argentina, quiere decir que no hay ninguna esperanza. Pero de todas maneras, en base a esto, ¿cuál sería para el futuro de estos jóvenes que yo, por ejemplo, podría transmitirles? Bueno, yo creo que en estos momentos, en el estado en el cual se encuentra la sociedad, no solo argentina, sino a nivel mundial, lo principal que nosotros tenemos que hacer es ilustrarnos, es estudiar, analizar. Nosotros como centro de estudios, nuestra tarea en estos momentos es divulgar la obra de Évola, por ejemplo, de otros autores tradicionales. O sea, hay que estimular la lectura y principalmente enseñar a diferenciar las cosas, ¿no? Porque, claro, usted recién mencionaba a Che Guevara, ¿no? Ahora fíjese usted que aquí se ha valorado del Che Guevara simplemente el hecho de que el Che Guevara fue una persona que luchó por sus ideales, que se inmoló en función de los ideales, y claro, por supuesto, si se la compara con otro marxista, por ejemplo, se ha aburguesado, que ha entrado a formar parte del sistema, por supuesto a todos nosotros nos tiene que resultar más simpática la figura de Che Guevara, porque siempre resulta ser un héroe, siempre resulta ser alguien que vive y que muere por sus ideales. Pero aquí lo que hay que enseñar y lo que hay que explicar, y lo que bien hacía Évola cuando contestaba a los nazis maoístas, que el problema no es simplemente el heroísmo, sino el heroísmo en función de ciertos ideales. Por eso yo cuando leí en su momento la revista Ciudad de los Césares, que no hacía sino resaltar ciertas ideas presentes en Europa con el nacionalcomunismo. En Europa, para darles un ejemplo, ellos no pueden concebir que se hable mal del Che Guevara, por ejemplo, en ambientes afines a nosotros, consideran que fue un revolucionario. Acá el problema no es simplemente estar en contra de Estados Unidos o en contra del capitalismo, sino sostener ciertos principios y ciertos ideales. El marxismo es la negación de esos principios e ideales tradicionales. Y eso lo ha sido en todo momento. Entonces, yo me acuerdo que di una conferencia en Milán y me preguntaron había jóvenes allí, porque claro, en la ciudad de Milán había mucha influencia del nacionalcomunismo. El nacionalcomunismo ha llegado a prácticamente controlar la inteligencia del movimiento social italiano que ha surgido en Italia como continuador así del fascismo italiano. Y ellos reivindicaban, no podían escuchar que se hablara mal del Che Guevara y decían textualmente, dice, el Che Guevara es un fascista que ignoraba hacerlo, como si el fascismo o el nacionalismo o el tradicionalismo, porque acá a veces hay que poner en claro ciertos términos, fuera simplemente un culto ciego de la acción. O sea, son ideales y son principios que se tienen que sostener. Sí. No, quería agregar lo que usted dice, sí. Simplemente el pensamiento está por encima de la acción, pero por una categoría superior. Evidente. Y ahí surge, de ese error surge que se valore al Che Guevara, que también podríamos decir lo mismo de Santucho. Por supuesto, allá en Europa están convencidos que los montoneros eran camaradas, eran compatriotas, eran personas que luchaban por la misma causa. Yo he llegado a escuchar decir que los desaparecidos eran camaradas nuestros.
esos son disparates así totales, pero es la idea que existe en Europa, ¿no? Y que el producto de todo esto ha sido esa mala influencia del nacionalcomunismo, y esa necesidad urgente de que los movimientos nacionales realicen una cierta revisión y disquisición con respecto a sus principios, y que se quiten todo elemento así izquierdista que puedan haber acumulado aún en el pasado. Eso es importante. Ébola, por ejemplo, es interesante el libro que él escribe sobre el fascismo, más allá del fascismo, en donde él justamente hace ese distingo en el seno del fascismo entre lo que era el pensamiento propiamente tradicional, esos valores que estuvieron presentes en el fascismo, y aquellos elementos de izquierda populistas, demagógicos, que se fueron incorporando. Entonces esos son los que dan pie después a estas vertientes que son tremendamente negativas, ¿no? Y que llevan a la confusión. Además quiero agregar otro detalle que no lo he dicho. Es impresionante los medios económicos que maneja esta corriente en Europa. La cantidad de revistas, yo he mencionado acá las más importantes simplemente, pero es una cantidad numerosísima de revistas y de publicaciones de todos los niveles, y que tienen conexiones permanentes entre todos ellos, o sea, funciona prácticamente como un internacional. Ellos son socialdemócratas, entonces. No. Digamos, estarían, no digo que sean lo mismo, ¿no? No. ¿Cómo lo podríamos encuadrar? Al contrario, la socialdemocracia, marxismo-leninismo, claro, ellos critican a la socialdemocracia, le critican su aburguesamiento. Dice, los marxistas actuales, el comunismo, tipo Dalem, etcétera, se han hecho socialdemócratas, se han aburguesado. Y en el comunismo había un espíritu revolucionario, un fermento revolucionario, que incluso Dugin llega a decir religioso, porque es increíble que llegue a hablar de un esoterismo religioso en el seno del comunismo. Él habla, me pareció también en Ciudad de los Césares, del primer cosmonauta ruso, que Gagarin, cuando surcó el espacio, hizo una serie de gestos iniciáticos y esotéricos, ¿no? Que eso por supuesto pasaron totalmente desapercibidos, no tanto como en cambio lo que dijo el segundo cosmonauta, Titov, que cuando volvió del espacio dijo: en el cielo no vi ángeles. Esa era realmente la manifestación real del comunismo, el rechazo por toda dimensión sagrada y religiosa. Ahora acá, esto viene bien, quiero agregar un pequeño detalle, que es el siguiente. Dugin, para sostener eso, habla de la presencia de ciertas corrientes iniciáticas, incluso masónicas, en el origen del socialismo. Él dice, por ejemplo, a René Guénon lo inicia en la masonería, dice alguien que era masón y socialista, Theodor Reuss. Ahora, fíjese usted que eso en parte es cierto. El vínculo de la masonería con el socialismo y con el comunismo es real, pero eso sucede única y exclusivamente en el momento en el cual estas sociedades iniciáticas abandonan justamente sus orígenes iniciáticos y metafísicos. Y cuando la masonería en el siglo XVIII se convierte en especulativa y se aparta de sus fines iniciáticos propiamente, entonces pone de alguna manera al servicio de la subversión todas aquellas fuerzas y aquella estructura secreta que siempre tuvo. Y agrego un detalle más: en el famoso interrogatorio Raskovsky que se hace en la época de Stalin, usted se va a acordar, ahí aparece clarísimamente manifestado toda la relación que existía entre la masonería, las sociedades secretas y el comunismo. Pero eso no porque fuera metafísico ni porque fuera religioso, sino simplemente porque la masonería había dejado de lado su carácter metafísico y sagrado. Esa es la realidad. E implementó el comunismo como un instrumento de poder y de expansión. Exactamente, exacto. Y además basta leer lo que escribía Lenin y lo que escribía Trotsky sobre la religión. Lenin tiene una obra que se llama Los cuadernos filosóficos, en donde analiza una obra de un autor alemán, Ludwig Feuerbach, en la esencia del cristianismo, ¿no? Lo que escribe Lenin en esos comentarios son directamente, es impresionante, ¿no? Impresionantemente antirreligioso, antimetafísico, anti todo. Así que
Es inverosímil que este autor quiera encontrar en el comunismo elementos así sagrados y elementos metafísicos que jamás ha tenido en ningún momento. En ningún momento. Lo que pasa es que aquí se quiere especular mucho con la idea de que el comunismo ya no es un enemigo, ya no es un peligro. Y el peligro principal lo tenemos con los Estados Unidos, con el capitalismo. El comunismo ya desapareció. No ha desaparecido. Está insertado en su faz negativa en el actual sistema mundialista que nos está uniendo. Porque esto creo que es lo importante que hay que retener. Ha incluido en el sistema mundialista, capitalista, el totalitarismo, que era la característica más negativa y más nefasta que tenía el sistema comunista. Sí, yo creo que, parafraseando lo que se dice, que el comunismo podría llamarse quizá la adoración de la materia. O sea, quizá Dugin lo que él creía ver como algo religioso era la adoración por todo lo material, por lo económico, por todos los elementos materiales. Puede ser que pusiera una especie de fervor religioso, pero nada más que adorar la materia, que no reconocía ningún principio metafísico ni espiritual. Sí, eso es cierto, pero no, lo que él dice que había, que detrás de, digamos así, de lo que era simplemente la imagen así puramente política, había un trasfondo metafísico y religioso que iba más allá del materialismo. Pero en todo caso no se nota. Jamás se ha notado, no se ha notado nunca en ningún momento. Pero lo increíble es ver cómo esto ha tenido mucha expansión en Europa, ¿no? y tiene un espacio impresionante. Eso es lo que más ha llamado la atención. Sí. Una pregunta. Según la interpretación de Dugin, mejor empezamos por otro lado. Sí. Estas corrientes nacionalcomunistas, por un lado reivindican, aparte de la idea de Dugin, reivindican una etapa generalmente que se dio muy fuerte en Alemania, de la revolución conservadora. Exacto. Donde quizá también se pueden ver estas ideas, sobre todo en Nietzsche, incluso del escritor Rive de Rochelle, que Candolo tenía obras a favor de Stalin, no sé si a favor, sí. No, pero mire, sin ir muy lejos, León de Grel, en algún momento, hizo unas grandes alabanzas de Mao Zedong, como de algún modo el adalid de los tiempos actuales, simplemente porque Mao Zedong se oponía simultáneamente a Rusia y a Estados Unidos. Pero lo que no se veía y que Mao Zedong cumplió el mismo papel que cumplió Lenin en la Revolución del 17. Porque Lenin en la Revolución del 17 rebatía a los socialistas mencheviques y los acusaba de reformistas. Y ellos utilizan la misma terminología para referirse a los comunistas rusos, los llaman revisionistas. Revisionistas porque el comunismo ruso había sustituido la categoría de dictadura del proletariado por gobierno de todo el pueblo, y porque hablaba de una coexistencia pacífica con Estados Unidos. Ellos decían que no, que la guerra era el gran motor de la historia. Entonces de ahí encontraban, digamos así, puntos de coincidencia, porque claro, el sentido heroico, la guerra, pero eso también lo sostuvo Lenin, lo sostuvieron. Claro, Lenin justamente había dicho que la guerra era el gran instrumento para realizar el socialismo en Europa. O sea, ese voluntarismo, y volvemos al tema de Guevara, ese voluntarismo de ninguna manera significa coincidencia con el espíritu tradicional, porque la voluntad tiene que ver con un fin, con una meta, con una idea. La voluntad por sí misma no tiene valor. Sí, mi pregunta también apuntaba que supongo que Ébola habrá vivido esa etapa de la revolución conservadora. Exacto, y las sí, ideas, la obra más allá del fascismo se referiría a todas esas, claro, pero, toda esa corriente doctrinaria. Sí, pero él, él consideraba que dentro del nazismo, porque la revolución conservadora fue un movimiento que se dio en Alemania principalmente. Claro. Entonces él decía, dentro del nazismo había sectores, ¿no?, que tenían una gran diferencia con Hitler y con la vertiente así populista dentro del nazismo, pero que actuaban un poco entre bastidores con la intencionalidad de que se realizaran ciertos principios tradicionales y conservadores, ¿no?,
que posteriormente, dice, no pudieron llevarse a cabo, fueron coartados e impedidos en su desarrollo, ¿no? O sea, él pertenecía, Ébola, a esa corriente de revolución conservadora que agrupaba personas de distintos sectores europeos, ¿no? Porque consideraba que esos movimientos fascistas y nazistas eran insuficientes, ¿no? Pero que no obstante todo levantaban ciertos principios tradicionales que había que apoyar y respaldar, ¿no? Pero que había que sacarle los elementos populistas y de izquierda, ¿no? Que estaban presentes en los mismos.